Bueno, y como le platicaba hace unos momentos, se dio por concluida una cumbre en torno al tema del sector automotriz. Un tema que usted sabe para Aguascalientes es primordial, por supuesto, en los últimos años, el despliegue de esta industria en Aguascalientes, que no solo tiene que ver con Nissan o con Daimler, tiene que ver con todas las empresas satélite que giran alrededor de esta gran industria que es la automotriz. Y bueno, pues estuvo en Aguascalientes el secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, y ahí estuvo mi compañero Adrián Martínez, quien nos tiene un reporte de lo que ocurrió esta tarde aquí en Aguascalientes. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo con gusto. Gracias, Luis Antonio. Buenas noches. Pues para comentarte, vaya tarde la que se vivió aquí en Aguascalientes con la visita de 11 gobernadores de los dos estados, hay que decirlos, incluyendo Aguascalientes, más importantes e influyentes quizás en el Producto Interno Bruto del país, si es que decirlo, que una de las industrias más importantes de nuestro país es la automotriz. Y aquí se juntaron los gobernadores de Baja California Norte, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Morelos, Querétaro y por supuesto Aguascalientes como anfitrión y uno de los estados pues más importantes o influyentes en la rama automotriz. Se reunieron precisamente como tú lo comentaste y lo podemos ver en las imágenes con el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo. ¿Para qué? ¿Cuál fue el tema de esta reunión? Que hay que decirlo, se tenía pactada desde hace ya mucho tiempo, pero terminó haciéndose ahí de urgencia, acomodando las agendas de todos los gobernadores. Pues ustedes recordarán lo largo y tedioso que fue el tratado o el arreglar, el rescatar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y por supuesto México. Pues se habló de los detalles, qué pasa, qué pasaba, qué va a pasar con la industria automotriz, la cual, hay que decirlo, se vio disminuida en cuanto a inversiones en Aguascalientes y en los estados que les comentaban, por la incertidumbre de las grandes marcas ensambladoras de autos que no sabían qué iba a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Vino Ildefonso Guajardo, habló con los gobernadores y les dijo que este Tratado de Libre Comercio va a ayudar muchísimo, que al haber un Tratado de Libre Comercio se terminan esas pesadillas llamadas aranceles para la exportación de vehículos y de piezas automotrices. Esto fue el tema principal, además de rescatar esta industria que por ahí, hay que decirlo, derivado de varias recesiones económicas mundiales, se vio que tenía disminuido. Aquí en Aguascalientes la Nissan no creció lo que tenía pactado para este 2018, creció solamente un 60% de lo que ellos tenían pensados crecer en este 2018. Este tema se tocó y sobre todo lo que temen los gobernadores, ¿qué va a pasar terminando el mes de noviembre? Es decir, ¿qué pasará a partir del 1 de diciembre cuando se cambie de presidente en México? Se le dará continuidad a todos estos proyectos que, hay que decirlo, lo ha dicho el presidente electo, no es el objetivo primordial de su campaña, pero claro, ha dicho también que no los va a desamparar. Esta fue la principal duda de los gobernadores, esto fue lo que se pactó, al menos en esta reunión extraordinaria, en esta cumbre de los estados del sector automotriz, donde por supuesto fue un privilegio para Aguascalientes que se reconozca que es uno de los estados importantes en esta materia, además de darle la anfitrionía de esta tan importante cumbre. Y como te decía, tarde de locos, porque vaya el complejo de seguridad, operativo, movilización que se dio ahí en la avenida Gómez Morín, en el complejo Tres Centurias, donde se reunieron pues algunos de los gobernadores más influyentes de este país. Muy bien, Adrián, pues estamos viendo imágenes y la verdad es que pues yo no sé si hubo alguna declaración conjunta, porque creo que, como ellos lo señalaron, muchas dudas en el aire, ¿no? Hubo una rueda de prensa al final, hay que decirlo, por ahí nos tenían tratando de ver alguna declaración. La reunión, la cumbre, fue cerrada a los medios de comunicación. Estuvimos ahí esperando, entrevistamos a algunos gobernadores previo a la cumbre, es decir, desde las 4 de la tarde, y cerca de las 7:15 de la noche se dio una rueda de prensa, solo abrió el gobernador, quien agradeció que hayan confiado en Aguascalientes para que se realizara esta cumbre, y por su parte, Ildefonso Guajardo fue quien dio a conocer a los medios de comunicación esto, que el tema principal era exponerles cómo había quedado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, cuáles iban a ser los beneficios y cuáles serían las condiciones, porque hay que decirlo, Estados Unidos puso sus términos en este tratado. Eso fue lo único que dieron a conocer a los medios de comunicación. Bueno, pues muy escueto, pero en fin. Muy bien, gracias Adrián por esta información. Gracias a ti, buenas noches.
Bueno, pues hablar del tema de la industria automotriz en Aguascalientes, le decía yo, es hablar de una industria que en los últimos años ha crecido de manera importante. Aquí han venido a instalarse grandes compañías armadoras de vehículos, pero también muchas de estas llamadas empresas satélites, que son las que proveen a estos monstruos automotrices desde un simple tornillo hasta prácticamente muchas de las partes que conforman un vehículo. Una industria que, hay que decirlo, está pues con el Jesús en la boca por saber qué es lo que va a ocurrir justamente dentro de poco más de un mes. El próximo 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador asuma ya el control del gobierno federal, hay incertidumbre entre este y muchos otros sectores productivos del país. A pesar de que López Obrador les ha insistido una y otra vez que no van a cambiar drásticamente las cosas, que hay que estar tranquilos, que hay que, por supuesto, sumarse a este esfuerzo de sacar adelante al país en esta llamada cuarta transformación, que así la ha denominado López Obrador. Lo que sí es cierto es que, como en esa, otras muchas industrias, otros muchos sectores productivos han dejado entrever su preocupación por la incertidumbre que esta próxima administración federal tendrá. El Tratado de Libre Comercio prácticamente ha cerrado muchos de sus capítulos sin que, ojo, sin que este sea un capítulo final. Es decir, no ha terminado de cerrar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Lo que sí es cierto es que el tema de los aranceles es un tema complicado y es un tema delicado que afecta de manera importante la exportación y la importación, por supuesto, de muchos de estos vehículos. Hoy la industria automotriz no ha presentado, al menos en este año, el crecimiento de años atrás. También la industria automotriz está resintiendo la economía tan frágil a nivel mundial y evidentemente ha pegado de manera importante en este tema de la compra de los automóviles. Así que ahí lo dejamos, un evento importante, un evento pues que posiblemente esperábamos más los medios de comunicación porque fue anunciado de manera importante y tal vez si el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, no hubiera venido, no se hubiera quedado en la red de prensa, pues posiblemente este evento hubiera pasado desapercibido, un evento que se organizó muy rápido, que fue, diríamos coloquialmente, a la corre y corre, pero bueno, así se hicieron las cosas. En fin, y usted dígame cómo la ve.